Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. La descolonización es el proceso de independencia de las colonias europeas en los diferentes continentes. Poco a poco, cada una de esas colonias africanas, asiáticas, va a ir independizándose. Vamos a iniciar explicando las causas que originaron la descolonización. Por ejemplo, tenemos la crisis de las metrópolis. Las metrópolis son aquellos países imperialistas, aquellos países dueños de colonias. Y bueno, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los países europeos estaban pues en ruinas, estaban reconstruyéndose. Aparte también pues tuvimos una crisis en el año 29, la caída de la bolsa de valores, eso sumado a la Primera, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, eso va a provocar una crisis económica pues en Europa. Por eso es que los europeos no tienen ni fondos económicos ni tampoco humanos para seguir controlando sus colonias. Si hay movimientos independentistas en algunos países de África, los países europeos ya no tienen el poder para mantenerlos a raya, tampoco tienen pues el dinero para mantenerlo, entonces deciden otorgarles la independencia en algunos casos. Otra causa sería el desarrollo de corrientes nacionalistas. Cada grupo étnico-religioso va a buscar autodeterminarse y formar su propio país para poder dirigir sus destinos de ahora en adelante. Una tercera causa sería el principio de autodeterminación de los pueblos, promovido por la ONU en su resolución 514, donde un pueblo tiene derecho a decidir su forma de gobierno sin injerencia de otro. Claro, esto puede ser polémico si tenemos en cuenta que en muchos de los nacientes países existen cantidades de grupos étnicos, religiosos, ¿no?, que son distintos y que se consideran pueblos independientes. Eso va a dificultar la integración en ese país. Y por último, estando en el contexto de la Guerra Fría, tenemos como última causa el apoyo de las superpotencias para influir en nuevos estados. Claro, porque Estados Unidos y la Unión Soviética buscan expandir su influencia en nuevos territorios. Cada uno deseaba pues contar con nuevos integrantes en su sistema político. Hablamos del contexto de la Guerra Fría. Existen dos tipos de descolonización. La pacífica es cuando la independencia es obtenida mediante una negociación, en este caso con la metrópolis. Por ejemplo, India y Nigeria obtuvieron la independencia mediante una negociación con el Reino Unido, que era la metrópolis. Esto se dio de manera pacífica. En el caso de la descolonización violenta, la independencia de la colonia es producto de una guerra contra la metrópoli. Ejemplo, Indochina, que viene a ser Vietnam, Laos y Camboya, y también Argelia
se independizaron luego de un conflicto armado contra Francia, luego de una guerra contra Francia. Bien, por otro lado, la descolonización tiene 3 etapas. La primera etapa va de 1945 a 1955, sea la independencia de colonias de Asia y el Medio Oriente. Por otro lado, de 1955 a 1970 se dan la independencia de África y los últimos países de Asia. Y de 1970 hacia adelante se da la independencia de las últimas colonias africanas y uno que otro país, colonia, pues, ¿no? Residuos coloniales. Ahora, en la actualidad todavía hay restos de colonialismo actual, o sea, colonias que no se han independizado, en el caso de la Sahara Occidental y Gibraltar. Vamos a comenzar hablando de los primeros movimientos independentistas, ¿sí? Vamos a hablar primero de los principales movimientos independentistas en Asia. En pantalla tiene los años. Yo te voy a mencionar qué países son, qué colonias se van a independizar. Hablamos de Filipinas, hablamos de India, Pakistán, Birmania, Pakistán Oriental, también conocido como Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Indonesia, Camboya, Vietnam, Laos, Malasia, Maldivas y Singapur. Ahí tenemos a los países que se van a independizar en Asia. Si hablamos de personajes célebres del proceso independentista en Asia, pues tenemos acá a Mahatma Gandhi, líder hindú que promovió la independencia de la India de manera pacífica, en su marcha de la sal, una marcha pacífica, pro-independentista. En el caso de Ho Chi Minh, él es el artífice, el que hizo posible la independencia de Indochina, en este caso Vietnam. Es un héroe de la independencia de Indochina frente a los franceses. En el caso de Pol Pot, él es un dictador camboyano, ¿ya? Fue líder de Camboya, líder de los Gemeres Rojos, su grupo personal que lo legitimizaba en el poder, y él es responsable del genocidio camboyano, donde murieron de 1,5 a 2 millones de personas. Y por último, en el caso de Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas, fue un dictador, ¿no?, que amasó grandes fortunas producto de la corrupción. Según Transparencia Internacional, es considerado el segundo presidente más corrupto de la historia. Él y su esposa Imelda Marcos van a robar grandes sumas de dinero, se van a enriquecer ilícitamente. Inclusive se encontró que esta mujer, Imelda Marcos, gastaba grandes sumas de dinero en zapatos. Imagínate los zapatos de Imelda Marcos, ¿no? Dicen que se han encontrado más de 1000 pares de zapatos cuando dejó sus pertenencias, porque ambos huyeron de Filipinas. Como dato curioso, Fujimori aparece en el 7º puesto, pero Ferdinand Marcos se lo lleva de encuentro. Es el segundo presidente más corrupto del mundo, Ferdinand Marcos. Y bueno, el primero es el presidente de Indonesia, Mohamed Suharto, otra joyita. Bien, vamos a seguir. Acá tenemos una imagen de la marcha de la sal con el recorrido que se hizo, ¿ya? Más o menos 319 kilómetros, 65 horas a pie. Imagínate, qué bravo. De la misma manera, vamos a mencionar algunos principales movimientos independentistas ahora en el Medio Oriente. Vamos a ver, tenemos Arabia Saudita, tenemos Irak,
Siria, Jordania, Líbano, Israel, Kuwait, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Irán, y esos son todos. Vamos a hablar de algunos personajes del proceso de descolonización en el Medio Oriente. El Ayatollah Khomeini es un líder religioso de Irán. Con él se dio la revolución islámica de Irán, una revolución fanática religiosa que va a derrocar la monarquía iraní, ¿no?, del Shah Reza Pahlavi. Prácticamente los musulmanes en Irán van a acabar pues con la monarquía. Van a formar un gobierno pues religioso y fanático. Y en 1979 los seguidores del Ayatollah van a tomar la embajada de los Estados Unidos. Eso se va a conocer como la crisis de los rehenes. En el caso de Yasir Arafat, es un líder palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Toda su vida la va a pasar luchando contra Israel, porque recuérdate que Israel se forma a partir de territorios palestinos, ¿sí? Y él va a luchar en nombre de la autodeterminación de los palestinos, ¿no? En el caso de Golda Meir, es una líder israelí conocida como la Dama de Hierro por su carácter duro e intransigente. Y bueno, pues en su mandato de Golda Meir se produce la masacre de Múnich, donde atletas israelíes son tomados prisioneros por terroristas palestinos. Y bueno, al final pues mueren asesinados, ¿no? Hubo todo un plan para rescatarlos, pero falló. En el caso de Ariel Sharon, otro político israelí, él es conocido como el rey de Israel. Bueno, él llevó a cabo un plan llamado el Plan de Retirada Unilateral Israelí, donde las tropas israelíes abandonaban por fin la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que es territorio palestino. Con él, los militares israelíes van a abandonar paulatinamente la Franja de Gaza. Y bueno, acá vemos imágenes de lo que fue la Revolución Islámica de Irán. Ahí vemos todas las imágenes del Ayatollah. Prácticamente Irán se convirtió en un país fanático musulmán, ¿no? En un país fanático religioso. Mira la gente con las imágenes, las fotos del Ayatollah Khomeini. Ahora vamos a hablar de los principales movimientos independentistas en África. Acá son un montón de países, así que voy a tomar un poco de agua. Ya está. Y te voy a mencionar los principales movimientos independentistas en África. Comencemos a ver. Tenemos Egipto, tenemos Etiopía, tenemos Libia, tenemos también Marruecos, Túnez, Sudán, Ghana, Guinea, Mauritania, Mali, Níger, Chad, Somalia, Senegal, Gambia, el Alto Volta, que más adelante será conocido como Burkina Faso, Nigeria, Togo, Benín, Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, Gabón, el Congo, Zaire, que más adelante será la República Democrática del Congo. Acuérdate que hay dos Congos. Madagascar, Sierra Leona, Tanzania, Sudáfrica, luego tenemos Argelia, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenia, luego tenemos ahí Zambia, Malawi,
Rodesia, también conocida como Zimbabue más adelante. Tenemos más adelante también Botswana, Lesoto, Guinea Ecuatorial, Suazilandia, Guinea-Bissau, Sahara Occidental, Mozambique, Angola y Djibouti. ¿Te cansaste? Creo que no, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a hablar de personajes célebres del proceso independentista en África. Tenemos a Gamal Abdel Nasser, líder egipcio que nacionaliza el Canal de Suez, que era un canal donde Estados Unidos y el Reino Unido tenían acciones. El Canal de Suez comunicaba pues África con Asia. En el caso de Patrice Lumumba, él es un político congolés y también fue primer ministro del Congo, considerado como héroe de la independencia de este país, y fue asesinado por un militar que sería el futuro dictador del Congo, Mobutu Sese Seko. En el caso de Ghana tenemos a Kwame Nkrumah, que es un filósofo que aboga por la filosofía panafricanista, formar la Gran África, y fue el primer presidente de Ghana. En el caso de Libia tenemos a Muammar el-Gaddafi, un dictador libio que gobernó desde 1969 hasta el año 2011, donde se produce una rebelión, una guerra civil, y Gaddafi fue capturado por los rebeldes, fue asesinado y terminó linchado. Pobre Gaddafi, o no tan pobre. Bueno, en el caso de Ahmed Ben Bella, también fue un héroe argelí de la independencia, se convirtió en el primer presidente de Argelia. En el caso de Zaire, Zaire es lo que actualmente es la República Democrática del Congo. Este nombre Zaire fue puesto por el dictador Mobutu Sese Seko, que se va a convertir en dictador de la República del Zaire. Ya te hablaré de él más adelante. En el caso de Uganda, otra joyita, Idi Amin Dada, un dictador de la República de Uganda, conocido porque estaba enamorado de la reina Isabel II de Inglaterra. Le mandaba cartas de amor, imagínate. Quería casarse con ella, porque aspiraba al trono británico. Y por último tenemos al gran Nelson Mandela de Sudáfrica, que acabó con el apartheid, que era esa política que dividía pues a los blancos y negros en Sudáfrica y no les permitía convivir, ¿no? Cada uno tenía pues sus instancias públicas separadas, ¿no? Él va a acabar con el apartheid. Acá tenemos pues la nacionalización del Canal de Suez. Como puede ver ahí, el Canal de Suez comunica pues Egipto con el Medio Oriente, con Asia, ¿no? Y este canal fue nacionalizado por Gamal Abdel Nasser, de Egipto, ¿no? Mira ese perfil de Nasser, ¿no? Es una barbilla egipcia, ¿no? Bien pronunciada. Y bueno, el motivo por el cual él nacionaliza el Canal de Suez es que él quería hacer una obra, la represa de Asuán, pero ni Estados Unidos ni el Reino Unido querían ayudarlo a financiarlo. Entonces, como no querían financiarlo, ¿qué va a decidir él? Nacionalizar el Canal de Suez. Explicar las consecuencias que trajo el proceso de descolonización. Vamos a empezar con las causas que se van a dar en las metrópolis, en aquellos países que eran imperios coloniales y que no tuvieron más remedio que soltar a sus colonias. Primero, la pérdida de las colonias produjo grandes tensiones. ¿Qué tensiones? Económicas, políticas, sociales, puesto que
al no contar con más colonias, la economía se va a resentir. Por ejemplo, vemos la imagen que dice sorry, no hay gas, ¿no? No gas, ¿no? Obviamente las tensiones económicas van a producirse en políticas porque se va a originar pues un caos y la gente va a buscar un responsable, ¿no? Un responsable político. Eso va a traducirse en descontento, ¿no? O sea, una tensión social, como por ejemplo ves ahí en esta foto en Inglaterra, donde le reclaman a la ministra británica Margaret Thatcher. Thatcher paga a los policías para matar de hambre a los niños, ¿no? Ahí otro dice que Thatcher les ha quitado la leche y ahora está que les roba su pan. Prácticamente hay un descontento ahí, ¿no? Por la situación económica. Veamos, sigamos. Por otro lado, Europa pierde su rol hegemónico que tenía tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente la hegemonía política estaba en Europa, pero luego se va a perder. Ahora la hegemonía va a estar disputada por dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hablamos en el contexto de la Guerra Fría. Sigamos. Y bueno, por último, el mapa del mundo se modeló de manera más compleja con la aparición de nuevos estados afroasiáticos. Van a aumentar la cantidad de países luego de la descolonización. Ahora vamos a hablar de las consecuencias en los territorios coloniales, o sea, los nuevos países. Por ejemplo, tenemos el neocolonialismo. Los nuevos estados siguieron dependiendo económicamente de las superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, que se llevaban todos sus recursos, prácticamente a precios muy bajos. Si bien no eran colonias ya de estos países, económicamente lo seguían siendo porque dependían económicamente de ellos. Estos países que nacían en medio de deudas pedían prestado a estas superpotencias y se seguían endeudando continuamente. ¿Te recuerda algo? Al Perú, ¿no? Bueno, sigamos. Por otro lado, inestabilidad política, guerras civiles y enfrentamientos armados por disputas territoriales, étnicas, tribales y religiosas. Van a existir un montón de guerras civiles entre países, entre grupos religiosos, entre grupos tribales, entre minorías en cada país, ¿no? Prácticamente esto suena bastante a lo que pasó en América del Sur en sus primeros años, los primeros años de la República, ¿no? Guerras civiles, en fin. Eso va a ocurrir en África, en Asia. Bueno, te pido perdón por la imagen si es que hiere tu susceptibilidad, pero otra consecuencia de la descolonización en las colonias, ¿no?, serían las dictaduras personalistas. Estos dictadores que van a haber en África y Asia van a manejar los nacientes países como si se tratara de su propia chacra. Por ejemplo, tenemos al mencionado Idi Amin Dada, dictador de Uganda, que se hacía llamar por su título completo Su Excelencia el Presidente Vitalicio Mariscal de Campo Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, Cruz de la Victoria, Orden del Servicio Distinguido, Cruz Militar, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, conquistador del Imperio Británico en África y Uganda en particular, y además él mismo afirmaba que era heredero al trono de Escocia. Imagínate, era un hombre muy excéntrico, le enviaba cartas de amor a la reina Isabel II, imagínate, hasta se decía que era un caníbal. Bueno, otro dictador fue Francisco Macías Nguema, del país de Guinea Ecuatorial. Tanto así, se dice que estaba loco,
Dicen que alababa a Hitler y se le diagnosticó el trastorno bipolar. También era paranoico y esquizoide, sufría de esquizofrenia y prácticamente pues hizo la vida de los habitantes de la Guinea Ecuatorial un infierno, ¿no? Además se enriqueció ilícitamente porque era aficionado a los muebles importados, la grifería de su casa era de oro, e inclusive le gustaba que lo despertaran con canciones. Imagínate ese loco de Francisco Macías en Gema. También tenemos a Mobutu Sese Seko, el dictador de la República del Zaire, actualmente República Democrática del Congo. ¿Sabes cuánto dinero robó al Estado este dictador? Aproximadamente 5.000 millones de dólares que se encontraron en varias cuentas de bancos suizos. Él, para limpiar su imagen, había organizado un festival en África, en su país Zaire, ¿no? Se organizó una pelea de box, el Rumble in the Jungle, donde se enfrentaban George Foreman, de peso pesado, ¿no? Campeón de los pesos pesados, contra el que regresaba, Mohamed Ali. Esta lucha clásica en Kinshasa, que se transmitió a las 4 de la mañana, es decir, ningún habitante de Zaire la pudo ver, y se va a transmitir pues en directo en los Estados Unidos. También se organizó un festival de música, el Zaire 74, el Zaire 74, donde cantaron James Brown, el padrino del soul, Celia Cruz y la Fania All Stars, un grupo de salsa donde cantó Héctor Lavoe. También teníamos a Pol Pot, el dictador de Camboya, que provocó un genocidio en su país, ¿no? Murieron de 1,5 a 2 millones de personas. Murió en una situación extraña, no se sabe si se suicidó o lo envenenaron. También teníamos al líder libio, Muammar el Gaddafi, ¿no? Que fue capturado y asesinado en 2011 en la guerra civil libia. Y tenemos por último a Ferdinand Marcos, ¿no? El Fujimori filipino, conocido por sus actos de corrupción que van desde robo al tesoro público hasta elecciones fraudulentas, ¿no? Su esposa Imelda Marcos era coleccionista de zapatos, ¿no? Le llamaban la mariposa de hierro, su esposa, una pareja de corruptos. Y bueno, esa sería esta consecuencia. Por otro lado, tenemos la miseria, la hambruna, las deudas, la sobreexplotación de recursos, obviamente por las potencias que chupan los recursos de África, el nulo nivel tecnológico y productivo, producto de las malas gestiones de los gobiernos, claro, pues producida por los dictadores. Bueno, pues África está sumida en la miseria desde largo tiempo, eso ya lo sabemos. Y para terminar tenemos la imposición de sistemas de segregación racial como el apartheid, porque hay países donde minorías blancas imponían al resto de personas, pues en este caso gente de color, ¿no? Los negros. Y vamos a ver acá lo que dice este aviso. Dice: peligro, nativos, indios o colorados, ¿no? O sea, de piel que no sea blanca. Si ustedes entran sin permiso en la noche, ustedes serán listados como perdidos. ¿Ya? Guardias armados dispararán, perros salvajes devorarán su cadáver. Están advertidos. Era para que no se metieran pues a ese terreno, ¿no? Entonces en el apartheid, mira ahí, hay imágenes del apartheid, por ejemplo en Sudáfrica, donde había baños solamente para blancos, ¿no? Un área para blancos, baños para blancos, y era para gente de color, había otro tipo de baños, y era en la banca, ¿no? Toda esa área era el banco para los blancos, los europeos, y para los negros pues era ese pequeño espacio en la banca, ¿no? Había una segregación racial, ¿no? Y eso va a acabar con la llegada de Nelson Mandela en el poder. Estamos hablando de Sudáfrica. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho
y nos vemos. Chao.